Tiene que ver con las estadísticas que dicen relación entre residentes y no residentes, ¿ya? Y vamos a analizar básicamente la balanza de pago y la posición de inversión internacional. René ya le comentó más o menos delante qué vamos a entender por residente, no residente, centro de interés económico, en fin, cosas que no voy a repetir, sino más bien vamos a dar un pincelazo de qué son las estadísticas de balanza de pago y de inversión internacional. ¿Qué es lo que vemos en esto? Por ejemplo, vamos a analizar todo lo que ocurre con las exportaciones de cobre, ¿ya? Todo lo que se exporta de Chile, ¿cierto? Lo vamos a ver en la balanza de pago. ¿Qué más vamos a estar analizando? Vamos a ver el saldo en la balanza comercial de bienes y servicios. ¿Cómo es nuestra balanza en términos de lo que exportamos menos lo que importamos? Si somos deficitarios, si somos superavitarios, ¿ya? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con otro tema relevante que es la exportación de salmones, que es otro de los productos principales que exportamos. El vino, también, la fruta. Vamos a ver qué ocurre con la balanza de pago y el déficit en cuenta corriente. Aquí es algo muy interesante analizar el déficit de cuenta corriente porque nos está diciendo, a grosso modo, ¿cierto?, cómo está el exceso de gasto de la economía. Si se está endeudando, si estamos financiando el sector externo. Un síntoma de una cuenta corriente deficitaria podría significar que hay un exceso de gasto y hay un sobrecalentamiento de la economía, ¿ya? Entonces son estadísticas que nos permiten ver eso. Vamos a analizar qué pasa con la inversión extranjera directa, ¿ya? ¿Cuántos de los flujos de no residentes vienen a invertir en Chile y cuántos los chilenos invierten en el exterior? Un ejemplo que dieron delante que tiene que ver con todo lo que es Escondida, que es BHP Billiton, que viene a invertir acá en una empresa minera. O la inversión que tenemos los residentes fuera de Chile, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte forestal, ¿cierto?, que hay en Brasil, Paraguay, en fin, ¿ya? O Jumbo, Falabella, que están en Perú, Argentina. Entonces, todo esto lo vamos a ver cuando veamos la inversión extranjera directa. Bueno, lo mismo. Entonces, la gente, ¿qué vamos a analizar? Vamos a ver primero, vamos a acotar cuál es el sector externo. Nosotros no queremos medir todo el sector externo del mundo, sino solamente aquello que tiene relación con residentes. Toda relación que exista entre un no residente y un residente va a quedar reflejado en estas cuentas, ¿ya? Vamos a ver los componentes de la estadística externa, nos vamos a fijar en la balanza de pago, vamos a ver qué es lo que es la balanza de pago, vamos a analizar qué es lo que es la posición de inversión internacional, vamos a entender qué flujos, qué estadísticas están metidas ahí, flujos, stock, ¿ya? Vamos a ver algunos resultados en términos gráficos de qué estamos midiendo acá para que puedan tener una idea de las estadísticas que están detrás de estas estadísticas macro, un resumen y finalmente las publicaciones y alguna bibliografía donde efectivamente nosotros tenemos las definiciones metodológicas de cómo estamos haciendo estas mediciones, ¿ya? Sector externo. ¿Qué son las estadísticas externas? Las estadísticas externas de una economía resumen las relaciones económicas entre residentes de esta economía y el resto del mundo. Pero solamente la relación, por ejemplo, de un residente que está vendiendo un bien o servicio a un no residente, la compra de un bien o servicio de un residente a un no residente. En el primer caso vamos a estar hablando de exportaciones de bienes y servicios, cobre, fruta, vino, celulosa, en fin, todas las exportaciones relevantes que tiene este país. Y en el caso contrario, vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es las importaciones de vehículos que hace la economía nacional. Nosotros no somos productores de vehículos, nosotros no somos productores de bienes de capital, y eso básicamente todos los vamos a importar, ¿estamos? Entonces esto quedaría reflejado aquí. Flujos entre residentes y no residentes, ¿ya? Las estadísticas externas comprenden todo lo que es la balanza de pago, que son las estadísticas que resumen las transacciones económicas durante un periodo determinado. Son los flujos. Al igual que el PIB, vamos a estar viendo los flujos acá, ¿ya? Y ese periodo puede ser un trimestre, puede ser un mes, puede ser un semestre, puede ser un año, ¿ya? Y la posición de inversión internacional, que nos va a dar el saldo entre activo y pasivo financiero compilados a una fecha determinada. Lo que mostró delante René. Vamos a ver cómo los flujos de activos de residentes con respecto a un bien en el exterior, y vamos a ver los pasivos o todo lo que tienen no residentes activos en Chile, ¿ya? Y eso lo refleja más en la posición de inversión internacional. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno de estos, cuáles son los componentes de cada uno de estos, ¿ya? La estadística externa
¿ya? Al igual que le mostraba a René, la medida mide una secuencia de las estadísticas macro, ¿ya? Y definen básicamente un fenómeno económico que tiene relación entre residentes y no residentes. Vamos a seguir hablando siempre de residentes y no residentes, ¿ya? Estos conceptos están, todos estos conceptos de balanza de pago, posición de inversión internacional, son coherentes con el sistema de cuentas nacionales. No lo hemos mencionado, pero si hubiésemos hecho una clase completa del sistema de cuentas nacionales, lo que diríamos es que todas las estadísticas macroeconómicas están integradas en el sistema de cuentas nacionales. En el caso de la balanza de pago, el sector externo va a ser un sector de contrapartida para medir todos los flujos de activo y pasivo, o en el caso de las cuentas de producción, ¿cierto? Vamos a ver cómo se miden las exportaciones e importaciones de bienes. ¿Estamos? Entonces está completamente integrado y conversan con las cuentas nacionales, ¿ya? Lo vamos a ver en distintos ámbitos de las cuentas nacionales. ¿Ya? Adicionalmente, si nosotros no vemos el sector externo de las cuentas nacionales y lo vemos dentro de la balanza de pago, ¿qué vamos a tener? Que, por ejemplo, vamos a tener una cuenta financiera mensual, vamos a tener el desglose de productos con distintas frecuencias, en algunos casos incluso semanales tenemos estadísticas de comercio exterior, en fin. Balance de pago va a ser, si ustedes quieren, un zoom a las cuentas nacionales, ¿no? A un subconjunto o a una parte de la matriz de cuentas nacionales. ¿Ya? ¿En qué se basa? Hay un manual de balance de pago y este tiene completa coherencia con el SCN del Banco Central, del SCN de Naciones Unidas y el Fondo Monetario, ¿ya? Está relacionado también con el Manual de Estadística Monetaria y Financiera, con la deuda externa. Vamos a ver que la deuda externa, no sé si lo vamos a ver, pero se lo voy a dejar planteado. La deuda externa de un país va a estar en la posición de inversión internacional, ¿ya? Va a ser un subconjunto de la estadística de la posición que publicamos, ¿ya? Y también tiene relación con el Manual de Estadísticas Públicas y Financieras. Si ustedes quieren, estos 4 manuales que están aquí, el de balance de pago, el de deuda externa, el de finanzas públicas y el de estadística monetaria y financiera, están en plena consistencia con el sistema de cuentas nacionales y son un subconjunto de las cuentas nacionales. Es como si yo, para ver las estadísticas monetarias y financieras, voy a ir a este cuadrante, para ver las estadísticas de balance de pago, me voy a ir a este sector, por ejemplo. ¿Estamos? Todas las estadísticas están integradas en cuentas nacionales. Y por eso cuando yo le decía que vamos a ir viendo subconjuntos o partes de las cuentas nacionales, no vamos a hacer un examen exhaustivo de todas las cuentas nacionales porque sería para un curso un poquito más largo esto. Y lo que nos interesa es solamente que ustedes tengan una visión, una pincelada, para que puedan usar la estadística y de alguna forma ustedes lo pueden interpretar. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes de las cuentas externas? Vamos a hablar de la balanza de pago, ¿ya? Y las estadísticas de balanza de pago se organizan entre una estructura coherente para facilitar su utilización y adaptación para diferentes fines. Se pueden utilizar para política económica, para estudios analíticos, para proyecciones, para comparaciones bilaterales, para transacciones de bienes, para agregados regionales, para agregados mundiales, en fin, ¿ya? Súper importante, ya le estaba indicando que cuando nosotros analizamos la cuenta corriente, si es positiva o deficitaria, superavitaria o deficitaria, nos da un síntoma de cómo está el gasto interno. Si es deficitaria, pareciera ser que estamos consumiendo más de lo que nos permitiría nuestros ingresos y por tanto nos están financiando desde el exterior. Y ahí podría ser un síntoma de sobrecalentamiento, ¿ya? Un síntoma, pero puede que no sea así. Si nosotros estamos, por ejemplo, si el déficit en cuenta corriente viene porque hay un proceso de inversión importante en maquinaria, equipo, en infraestructura, eso está aumentando la capacidad productiva de la economía y eso no es malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo cuando nosotros interpretemos, son síntomas que te puede decir estas cosas. Pero ese déficit no necesariamente es malo, ¿ya? Comparaciones bilaterales es el gran problema que tiene hoy día Estados Unidos con los chinos, ¿cierto? Que la balanza comercial de Estados Unidos con los chinos es deficitaria y por tanto toda esta política de Trump, ¿cierto?, te permite analizar eso. ¿Contra quién eres superavitario o deficitario? O lo que es lo mismo, ¿cierto?, ¿quién te está financiando? ¿Ya? Porque esta es la contraparte. René les mostró la secuencia de cuentas, habló de las cuentas no financieras y las cuentas financieras, y uno es el reflejo del otro.
Por tanto, cuando yo me voy al mundo financiero, si tengo un déficit en cuenta corriente, o lo que es lo mismo, ¿cierto? Tengo necesidad de financiamiento, ¿quién me está financiando? ¿Quién me está financiando ese déficit? ¿Estamos? ¿Ah? Estadística para analizar estadísticas regionales, mundiales. Hay toda una temática hoy día de cadenas de valor, de cómo se genera el valor agregado entre los países. Lo mencionó René la pasada, de todo el tema de la maquila. Los chinos básicamente son maquiladores, pero nunca la propiedad de los insumos chinos, sino viene la propiedad intelectual de los gringos, los bienes, los chips, los armas, no sé en qué parte, y finalmente lo único que hacen en un caso de un iPad, ¿cierto?, armar el teléfono. Pero todos los insumos vienen de otro lado. En fin, para esto nos sirve toda la estadística externa. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pago? Vamos a hablar de la cuenta corriente, vamos a hablar de la cuenta de capitales, de la cuenta financiera y de los errores y omisiones. Cuando yo saque el saldo de la cuenta corriente más la cuenta de capitales, voy a tener la necesidad de financiamiento o la capacidad de financiamiento de la economía con respecto al sector externo. Si es deficitario, me están financiando. Si es superavitario, estoy financiando al sector externo. ¿Estamos? Y en el caso de la cuenta financiera más los errores o omisiones, debería ser igual la suma de la cuenta corriente más la cuenta capital. Acá arriba vamos a tener la parte no financiera de la economía y acá abajo la parte financiera. Y los dos vamos a llegar a un mismo saldo que es la capacidad o necesidad de financiamiento. Con la salvedad que en el caso de balance de pago vamos a tener un concepto de errores y omisiones. ¿Por qué? Porque dada la calidad de la información o la información que se recibe, ¿cierto?, no necesariamente tienes la completitud de todo. Y por tanto, para poder llegar a un equilibrio, vas a tener errores y omisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que es de esto? Para que ustedes entiendan. El año 2016 o 2015, a raíz de la reforma tributaria, ¿cierto?, el Estado permitió blanquear todos los capitales de residentes que tenían en el exterior y que no han informado, ¿ya? Con una tasa de impositiva del 8-10%, no recuerdo muy bien, pero todos aquellos que no habían informado ni al Banco Central ni a otra institución como el Servicio de Impuestos Internos que tenían activos en el exterior, se le permitió blanquear y lo único que le pedían que del stock se iba a pagar un 8 o 10% de impuestos. ¿Y qué ocurría? Que esos flujos que en algún momento se generaron no estaban registrados en ninguna de estas cuentas y por tanto eso te genera errores y omisiones. ¿Estamos? Ese es el mejor ejemplo que tenemos porque tenemos esa cuenta. ¿Ya? A su vez, la cuenta corriente la vamos a separar entre la balanza comercial de bienes, la balanza comercial de servicios. Estos bienes y servicios, esta es la balanza comercial, como se conoce, ¿cierto? Después, todo el tema de la renta y las transferencias. Aquí esta primera parte son las cuentas de producción, o la cuenta corriente, como que hablaba René delante, y acá vamos a tener todo el tema de la distribución de las rentas. ¿Estamos? Vamos a ir viendo qué reflejan cada uno. Después vamos a tener un ejemplo de esto. Entonces vamos a ver ejemplos de transacciones de la balanza de pago. Ahí vamos con globitos cuáles son nuestros principales socios. Obvio, van a ser importantes los países de Latinoamérica, va a ser importante México, Estados Unidos, Europa y Asia. Sobre todo aquí Asia va a estar China, ¿cierto?, donde es uno de los principales demandantes de nuestro cobre. Y también va a ser uno de los principales exportadores hacia Chile de vestuario, de bienes de capital, de bienes de consumo, en fin, de electrodomésticos, todo. Si ustedes ven todos los electrodomésticos, televisores, iPad, todo viene de China, ¿ya? Entonces aquí están graficados, grosso modo, quiénes son nuestros principales socios comerciales, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? Nosotros exportamos bienes. ¿Qué vamos a exportar? Cobre. Nuestro principal producto a nivel nacional, de las exportaciones prácticamente el 50% son exportaciones de cobre. ¿Ya? ¿Y hacia dónde lo exportamos? Principalmente a China. ¿Ya? Japón también demanda. Y a China vamos a ver que exportamos básicamente concentrado, porque en China tienen las fundiciones para producir cátodos. ¿Ya? Otro ejemplo de esto, bueno, aquí. Nosotros vamos a exportar un bien y como contrapartida vamos a recibir un pago. Vamos a recibir recursos. ¿Estamos? Yo exporto 100 toneladas de cobre, las voy a valorar al precio de la bolsa de metales, lo que ustedes quieran, y como contraparte voy a recibir un pago relacionado con esas exportaciones.
Lo mismo con importaciones, ¿cierto? Voy a tener importaciones de bienes. Aquí hay un camión, ¿cierto?, de la gran minería del cobre, que probablemente se viene de Estados Unidos o viene de Japón, ¿cierto? Por lo cual yo voy a recibir un bien y como contrapartida voy a pagar el valor de ese bien al país al cual compré. Exportación, una importación de bienes. Aquí el ejemplo es, hay un servicio de transporte, ¿cierto?, por el cual yo pago para que me puedan traer las mercancías. Estoy pagando probablemente a un país de bandera panameña, lo que sea, en el cual me presta un servicio de traer los bienes y con contrapartida yo le pago por ese servicio. ¿Ya? Más ejemplos de esto son las exportaciones de servicios, ¿cierto?, que vienen no residentes al país y por lo cual yo exporto servicios de turismo. ¿Qué es lo que son los servicios de turismo? Probablemente yo voy a exportar servicios de hotelería, servicios de restaurante, voy a exportar servicios de transporte. Todo eso va a tener como contraparte un pago de no residente a las distintas actividades de la economía. ¿Ya? Transferencias, el mejor ejemplo de esto son las remesas, ¿cierto? Si hay trabajadores en Chile no residentes o que están en un... no es nacionalizado, pero tienen permiso de trabajar acá, van a generar remesas hacia su país. El mejor ejemplo son los peruanos, ¿cierto?, que parte de los ingresos que perciben lo envían a su país. Y lo mismo puede ser desde no residentes que están, o residentes que están en el exterior y que transfieren ingresos o sueldos hacia Chile. ¿No? Después voy a tener todo el tema de la inversión en el exterior. ¿Ya? Por ejemplo, gran parte de los fondos de las AFP, ¿cierto?, están invertidos fuera de Chile, por lo cual yo recibo de eso una renta. Son activos que están en el exterior y los que están devengando intereses y eso forman parte de la renta o el ingreso de los chilenos. ¿Ya? Cuando yo voy al saldo de bienes y servicios y sumo las rentas y las transferencias, ¿qué puede ocurrir? Que los ingresos que provienen de las exportaciones, de las rentas del exterior más las transferencias, la comparo con los egresos, con los mismos conceptos. Si los ingresos son mayores que los egresos, voy a tener una situación superavitaria, ¿cierto?, en que yo estoy financiando el exterior, y en el caso contrario, que los egresos sean menores a los ingresos, hay un déficit o una necesidad de financiamiento. Me están financiando del exterior hacia el país, lo que es lo mismo, ¿cierto? Hay ahorro externo positivo. ¿Ya? Bueno, ahí lo mostró el equilibrio esto de ahorro-inversión, René. Entonces parte de esa inversión va a estar financiada por sector externo si tenemos un déficit o una necesidad de financiamiento. ¿Ya? La cuenta de capitales, que esta es una cuenta especial, bien particular, en que no tiene una contrapartida y básicamente vamos a reflejar aquí cuando existen catástrofes, todo lo que tiene que ver con los reaseguros en el exterior. Ustedes si van a la cuenta corriente, en particular a la cuenta capitales del primer trimestre del año 2010, van a ver que hay un monto cercano a los 9.000, 7.500 millones de dólares, que son los reaseguros que se originaron a raíz del sismo, ¿cierto?, y que estaban asegurados internamente, pero las compañías de seguro se reaseguran en el exterior y por tanto es una transferencia neta que llegó al país. También se van a reflejar los regalos, por ejemplo, de ambulancias, de maquinaria y equipo que nos regalan, o también de estas cosas de los bomberos, que también de alguna forma se regalan y no necesariamente se compran. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la cuenta financiera? Vamos a decir que la cuenta financiera se divide en 5 categorías funcionales. La inversión directa, la inversión extranjera directa, en que básicamente vamos a separar cuáles son la participación de capital, los aportes iniciales, instrumentos de deuda, que también vamos a considerar como inversión extranjera si la deuda se contrae con la empresa relacionada. Por ejemplo, hay una matriz de BHP Billiton, ¿cierto?, que financia a BHP de Chile. Eso también nosotros lo vamos a considerar como inversión extranjera directa, ¿ya? Y las utilidades reinvertidas. ¿Qué es lo que es eso? Son todas aquellas utilidades, ¿cierto?, que no se reparten en el ejercicio de un determinado año tributario. Y eso va a quedar como reinversión de utilidades. Ahí, ojo con esto,
Si bien dice inversión ahí, esto no necesariamente es inversión productiva, puede ser inversión financiera, es más, puede que incluso esa inversión esté fuera de Chile. ¿Estamos? Entonces, eso no necesariamente va a generar chimenea, como diría un consejero, ¿ya? Y por tanto, el nombre tiene que leerlo con cuidado, porque puede ser inversión no productiva, sino más bien financiera. Después vamos a tener el concepto de inversión de cartera, que vamos a tener títulos de participación en el capital. ¿Cuál es la diferencia entre la participación acá arriba y lo que está acá abajo? Es que si tienes el 10% del voto, se va a registrar como inversión directa. Si tienes menos del 10% del voto, va a ser inversión de cartera. Y títulos de deuda. Títulos de deuda, por ejemplo, ¿qué cosa vamos a registrar aquí? Todas las emisiones que realiza el fisco en el exterior o incluso las emisiones que hace en el mercado local que son comprados por no residentes en Chile. ¿Estamos? Ahí va a estar reflejado eso. Vamos a tener el tema de los instrumentos financieros derivados que también se reflejan aquí. Todo lo que son los futuros en dólares, futuros de productos o de monedas, que en general cuando ustedes vean esto, van a estar relativamente calzados, ¿ya? Obviamente cuando hay variaciones bruscas de los precios, los commodities, o de las tasas de interés o de los tipos de cambio, puede ser que esto tenga un valor distinto a cero, ¿ya? Que eso es importante, pero en general cuando vean esto, van a ver que está relativamente neteado. Y vamos a ver también el tema de otra inversión, en que vamos a reflejar aquí los créditos comerciales. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una importación, ¿cierto? Yo voy a pedir una carta de crédito, una nota de crédito, no sé cómo se llama, ¿cierto? Para financiar mis importaciones. Van a estar ahí. Y eso va a ver si lo hago con un no residente o un residente, ¿cierto? Dependiendo cuál es el caso. Van a estar los préstamos, todo el endeudamiento de los bancos en el exterior por préstamo. Vamos a tener todas las monedas y depósitos y variaciones de otros activos pasivos. Aquí están los DEC, que en algún minuto habló René, que son estas monedas que crea el Fondo Monetario y que para nosotros es parte de las reservas, pero también es un pasivo. ¿Ah? Y finalmente vamos a tener todo lo que son los activos reserva, los dólares que tiene el Banco Central, los movimientos en la cuenta de dólares que tiene el Banco Central van a quedar registrados acá. Cuando los bancos depositan en sus cuentas corrientes en el Banco Central, los activos de reserva van a aumentar. O cuando el Banco Central entra en una política de compra de divisas, ¿cierto? Como lo hizo el año... ¿En qué año lo hizo? Mal no recuerdo, estaba Marfane, eso ha sido como fines del 2000, en que el Banco Central dijo, mira, el nivel de reserva de 20.000 millones de dólares no es consistente con el tamaño de la economía y por tanto vamos a acumular hasta un nivel que estamos hoy día en torno a los 40, 50.000 millones de dólares. ¿Estamos? Ya, entonces eso se refleja acá. ¿Ya? Además, la cuenta financiera no solamente lo podemos ver desde una visión funcional, sino también lo vamos a poder ver desde sectores institucionales, como mencionó René. Bancos, gobiernos, empresas financieras, hogares. Y aquí vamos a poder ver la cuenta financiera de gobierno, donde vamos a estar mirando ahí, por ejemplo, todas las emisiones que les decía, pero además también van a estar todos los fondos, estos fondos de inversión que tiene el Estado para distintos ámbitos, derivados del precio del cobre, ¿cierto? Que tiene una cierta cantidad de activos en el exterior, van a estar también acá. ¿Ya? Obviamente la mirada por sector institucional y funcional va a ser lo mismo. Vamos a llegar a los mismos saldos, con la única diferencia que aquí podemos distinguir cuáles son los agentes que están haciendo los movimientos de los activos o pasivos. ¿Ya? En las sociedades financieras vamos a tener Banco Central, vamos a tener bancos, fondos de pensiones, otras sociedades financieras y vamos a tener las empresas no financieras y hogares. Hogares es más difícil de detectar. Vamos a ver básicamente los movimientos que tienen las empresas. ¿Estamos? Ejemplo, transacciones en la cuenta financiera. Ya se los indiqué, pues, los préstamos. Los préstamos que podría tener una empresa residente con un banco no residente en el exterior. ¿Está? Una empresa que se va a endeudar afuera en un banco, un préstamo, que no necesariamente va a ser una emisión de un instrumento de deuda, sino pide un préstamo a un banco externo. Obviamente va a depender mucho del tamaño de la empresa. Son empresas grandes las que salen endeudadas afuera. Las empresas pequeñas en general no tienen esa capacidad. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo de esto? Vamos a tener la inversión extranjera en el exterior,
la inversión extranjera, por ejemplo, de todo lo que es la celulosa, o los bancos, o el retail que está en América Latina, ¿cierto? Y como contrapartida de eso, vamos a tener renta. Las empresas no van a pagar renta a nosotros. Y eso va a entrar cuando queramos medir el ingreso disponible de la economía. También vamos a tener la inversión extranjera desde el exterior hacia Chile y como contrapartida la renta que se paga al exterior. Ejemplo de esto ya se los di. Por ejemplo, es el caso de estas empresas concesionarias de carretera, que son capitales de extranjeros, por el cual se paga una renta al exterior. ¿Ya? La inversión minera también. Las grandes empresas mineras, ¿cierto? Salvo Codelco, son de propiedad de no residentes. Lo mismo que cuando analizamos la cuenta corriente, ¿cierto? Yo voy a poder llegar a analizar el equilibrio entre los activos y los pasivos. Y simétricamente voy a llegar al mismo concepto, lo que hablaba René en la mañana. Si yo analizo la capacidad o necesidad de financiamiento mirando la cuenta corriente más la cuenta capital, voy a estar analizando la parte de la cuenta no financiera y ese valor tiene que ser igual cuando yo mide el saldo entre activos y pasivos. La cantidad de activos que tengo que están en el exterior y que son propiedad de no residentes y la cantidad de activos que están en Chile y que son de propiedad de empresas no residentes en el país. Entonces, cuando los activos sean superiores a los pasivos, ¿cierto? Básicamente voy a estar hablando de un préstamo neto, una capacidad de financiar al exterior, ¿estamos? Por tanto, de tener más activos que pasivos. Y viceversa, cuando los activos son menores a pasivos, me voy a estar endeudando con el exterior. Mismo concepto cuando yo mido la cuenta corriente, con la salvedad que tengo que sumar la cuenta de capital. Pero es conceptualmente lo mismo. Si la economía se está sobreendeudando, básicamente los pasivos con respecto al exterior van a tener que ser mayores a los activos. ¿Ya? Va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Estamos hasta acá? Componente de la balanza de pago. Cuando yo sumo la cuenta corriente con todos sus componentes más la cuenta capital, voy a llegar al concepto de cuenta financiera más errores y omisiones. Cuando yo saque este saldo de cuenta corriente más cuenta capital, voy a tener capacidad o necesidad de financiamiento. Y cuando yo sume los activos y pasivos, viendo desde su categoría funcional, los sume los activos y le reste los pasivos, también voy a llegar al mismo concepto que va a ser capacidad o necesidad de financiamiento. En el mejor de los mundos, ¿cierto? Si no hubieran errores y omisiones, este saldo que yo lo mire bajo la línea, como algunas personas, algunos economistas lo llaman, o lo mire sobre la línea, va a ser lo mismo. ¿Estamos? En definitiva, cuando yo sume estas cuentas, los errores y omisiones deberían ser cero. Pero eso no es la realidad, porque efectivamente, dada la disponibilidad de información, es que siempre vamos a tener errores y omisiones. Pero esos errores y omisiones lo que tratamos es que estén dentro de un margen tolerable de datos. ¿Ya? Bueno, lo que estaba comentando, que los errores y omisiones siempre aparecen. Después eso tiene que ver con la balanza de pago. Y básicamente, voy a insistir en la balanza de pago, lo que vamos a estar mirando son los flujos, o las transacciones, o las operaciones. ¿Ya? Y cuando pasemos a la posición de inversión internacional, vamos a estar mirando los saldos o los stocks, que va a ser la misma lógica, con la diferencia que solamente lo vamos a ver en el ámbito financiero. ¿Cuál es mi posición? Me va a entregar la cantidad de activos versus pasivos que tengo con no residentes. ¿Estamos? Si la posición de inversión internacional es negativa, y que va a ser el caso de la economía chilena, significa que nosotros tenemos una deuda con el exterior. Y básicamente eso se va a dar porque la inversión extranjera directa en Chile es mucho mayor a la inversión extranjera que tienen no residentes en el resto del mundo. Entonces, ¿dónde va a entrar esto? Estamos viendo la balanza de pago y voy a integrar la cuenta financiera en este mundo. En la posición de inversión internacional la voy a integrar en la cuenta financiera, ¿ya? Bajo la línea. Básicamente voy a ver la evolución de los activos y los pasivos de la economía con respecto al resto del mundo, y a eso le voy a agregar las variaciones de precio, las variaciones de tipo de cambio o otras variaciones, como las que mencionaba René cuando hay, por ejemplo, pérdidas de activos
lo que ocurrió con Pascualama, si mal no me equivoco, en que efectivamente el tema medioambiental hizo que ese proyecto se parara. Entonces, lo que ocurrió es que las empresas reconocieron inversión no realizable. Entonces hay un castigo ahí. Entonces la posición con respecto al resto del mundo disminuyó. ¿Estamos? Y vamos a mirar todas las variaciones de los tipos de cambio, qué pasa del peso con el dólar, qué va a pasar con las inversiones que tenemos en Brasil, qué pasa con el real con respecto al dólar, qué va a pasar con las inversiones que tenemos en Europa con respecto al dólar, con respecto al euro. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos a ver todos estos cambios de monedas que nos van a alterar nuestra posición. ¿Estamos? Y las variaciones de precios tienen que ver básicamente con las ganancias derivadas de los instrumentos que se transan. ¿Ya? Si tú tienes inversiones en instrumentos que se transan, ¿cierto? Pueden ser instrumentos de deuda o fondos mutuos, ¿cierto? Ahí tú vas a tener variaciones de precio. ¿Ya? Y eso si nosotros partimos con una posición inicial, le sumamos la cuenta financiera, hacemos todos los ajustes con otras variaciones, vamos a llegar al saldo final. ¿Ya? Posición total. ¿Cuánto es la cantidad de activos que tienen los chilenos en el exterior y cuántos son la cantidad de activos que tienen no residentes en Chile? Y eso es lo que vamos a estar mirando. Vamos a ver los activos y pasivos de la economía con respecto al resto del mundo. ¿Estamos? Entonces esto va a estar integrado aquí, en esta parte. ¿Ya? Se lo mostró René también, esta forma como se integraba la posición de inversión internacional. Ya es lo que le estaba hablando. ¿Estamos? Y aquí, si la PI neta es positiva, representa un derecho neto de activos frente al resto del mundo. ¿Ya? Somos financistas del resto del mundo. Tenemos más activos que pasivos de no residentes en Chile. Y cuando es al revés, somos deudores netos. Y que esa es la realidad de la economía chilena. Cuando tú analizas las estadísticas de la posición de inversión internacional que nosotros tenemos publicadas trimestralmente o semestralmente del año 2003 en adelante, del 2005 en adelante es trimestral, pero antes era anual o semestral, vamos a ver que siempre tenemos un saldo deudor. Siempre los pasivos son mayores a los activos. O lo que es lo mismo, ¿cierto? El sector externo no está financiando. Y aquí un ejemplo, si yo en un periodo determinado, tomo todos los activos, le sumo la cuenta financiera, ¿cierto? Le sumo las variaciones de precio y le sumo las variaciones de tipo de cambio, yo voy a llegar a la variación en la posición con respecto a activo. Cuando yo sume todo esto, 20 más 10 menos 60 va a tener menos 30 como posición final, significa que mis activos en el exterior disminuyeron en 30. Si yo hago lo mismo con los pasivos, ¿cierto? Independiente de cuál es el saldo inicial, si yo le sumo los pasivos derivados de la cuenta financiera, que en este caso son 10 en nuestro ejemplo, las variaciones de tipo cambio, las variaciones de precio, ¿ya? Voy a llegar que la posición pasiva aumentó en 50, porque los pasivos aumentaron en 20, por efecto de precio y por efecto de tipo de cambio, eso llevó a que los pasivos se incrementen en 50. Cuando yo saque el neto, ¿cierto? Voy a tomar menos 30, menos 50, menos 80. Lo que va a ocurrir en este contexto es que la posición deudora neta en un periodo determinado aumentó en 80. Somos deudores netos con respecto al periodo anterior en 80 millones de dólares o la moneda que tengamos implícita ahí. ¿Estamos? Entonces, esa es la lógica de la posición de inversión internacional. ¿De dónde sacamos la fuente de información para medir todas estas cosas? Va a ser súper importante los registros de aduanas para el comercio exterior de bienes y servicios, para algunas partidas de la cuenta financiera, básicamente para todo lo que tiene que ver con el crédito comercial, en que ahí los registros de aduanas te permiten saber si las partidas, si los bienes fueron comprados o no con deuda y cuál es la forma de pago, y por tanto debe quedar en los créditos comerciales, para medir los servicios y las transferencias corrientes. ¿Ya? Información directa de empresas y bancos que nos informan directamente. Y ahí vamos a tener que es el compendio, vamos a tener servicio de transporte, seguro, para la cuenta financiera, para la renta, para la posición de inversión internacional. Los estados financieros, que tenemos uso intensivo, básicamente para la cuenta financiera, para la renta y para la PI. ¿Ya? Después vamos a tener información de impuestos internos, que básicamente esto va a servir para los servicios y también para la medición del impuesto adicional que pagan
la inversión extranjera en Chile. ¿Ya? Y finalmente igual tenemos encuesta, que tenemos una encuesta de gasto de turismo que levanta Cernatur, que nos permite medir los servicios de turismo. Vamos a tener la encuesta de inversión extranjera, que nos permite analizar lo que está ocurriendo con la IED en la cuenta financiera. Y también tenemos encuestas de empresas que remesan, que tienen que ver con todas estas cosas que hablábamos, de cuánto están pagando trabajadores, envían a sus casas, lo tenemos medido acá. Hay una estadística que publicamos todos los años, que es anual. ¿Ya? Resultados. Vamos a entrar un poquito a ver algunos gráficos para ir de alguna forma viendo esto en datos, para que se les quede grabado lo que estamos viendo. ¿Ya? Vamos a ver la balanza de pago y aquí tenemos en este gráfico, desde el 2003 hasta el 2016 trimestral, la cuenta corriente que está en rojo y la cuenta financiera que está en azul. Yo le dije que más o menos estas dos deberían moverse o tener el mismo signo, porque la diferencia va a estar en los errores de omisiones o, en el caso del terremoto, ¿cierto?, en la cuenta de capital. Ya ahí cuando ustedes ven ese gran diferencial, es por el tema del terremoto derivado del 27 de febrero del 2010. ¿Ya? Pero en general se tienden a mover en forma similar. ¿Ya? Y la diferencia va a estar ¿dónde? En los errores y omisiones. ¿Ya? Que es información que no disponemos y que la vamos de alguna forma incorporando con el tiempo, pero aún así siempre hemos tenido errores y omisiones que son distintos de cero. Si voy a la cuenta corriente, voy a ver qué pasa con la balanza comercial de bienes y servicios, que es lo amarillito. ¿Alguien me podría decir por qué es tan importante aquí la balanza comercial desde el 2003 en adelante y tan positiva? Probablemente no lo recuerden, pero aquí es cuando el precio del cobre empieza a crecer y por tanto la balanza comercial de la economía es muy, muy positiva. ¿Ya? ¿Por qué? Por el precio del cobre, que se contrarresta en parte con el precio del petróleo, ¿ya? Pero no alcanza a compensar. Y después vamos a tener otro que es importante, que son las rentas derivadas de la inversión extranjera directa, tanto nacional como en extranjero. Y aquí, igual, si ustedes ven, pareciera ser que es simétrico. Claro, porque todo el cobre, o el 70% de la propiedad del cobre, son de no residentes. Y como contrapartida de eso, tú tienes todo el pago de la renta de vengada derivada de los factores productivos de los no residentes. Los devengos que son propiedad de los no residentes. ¿Estamos? Y después tenemos las transferencias, que en general son positivas. Aquí tenemos todas las remesas de sueldo, pero lo importante aquí, lo que está en las transferencias corrientes y positivo, es el impuesto adicional que pagan las empresas de inversión extranjera en Chile. Toda vez que se reparten las utilidades, ¿cierto? Pagaron el global complementario el que paga la empresa y el adicional, que es en torno a 30-35% cuando retiran las utilidades de la empresa. Y eso se registra en las transferencias corrientes. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Cuando yo veo, ahora voy a ir al caso de la balanza comercial, en azul está graficado las exportaciones de bienes y en rojo las importaciones de bienes, que en general en toda la serie es positivo y eso hay un efecto muy importante que es del cobre. ¿Ya? Y en el caso de los servicios es al revés. Nosotros tenemos un saldo, una balanza negativa, básicamente ¿por qué? Porque las importaciones son mayores a las exportaciones. O al revés, sí, no está bien lo que es. ¿Estamos? ¿Ya? Pero no, este saldo negativo no alcanza a compensar este. Están en otras escalas. Se dan cuenta 5.000, de 0 a 5.000, y acá está de 5.000 a 25.000. Ya cuando yo voy a las exportaciones, podría hacer un análisis por tipo de productos. ¿Ya? Y lo verde obviamente va a ser la minería o el cobre, que representa más o menos el 50% de las exportaciones. El azulito chiquito va a tener que ser las exportaciones de frutas, ¿cierto? Y el rosado van a ser las exportaciones industriales. ¿Qué exportamos? Básicamente el 50% es minería, donde se exporta de manera similar el concentrado y cátodo. Obviamente lo que más estamos exportando hoy día tiene que ver más con los concentrados. En el sector industrial, ¿qué exportamos? Salmón, vino embotellado, celulosa, ¿ya?
Ahí están todas nuestras exportaciones. Y en el caso de productos agropecuarios y silvícolas, obviamente lo más relevante va a ser la uva, ¿ya? Y la uva que tiene una estacionalidad importante en el primer y segundo trimestre, ¿ya? También exportamos carozo, exportamos manzana y ahora también estamos exportando todo lo que son bayas, arándanos y esas cosas que también han ido creciendo en el tiempo. La palta también importante. ¿Hacia dónde exportamos? Básicamente el 51% va a ser a Asia, un 33% a América y Europa es un 15%. ¿Y hacia dónde va a exportar? A China. Pues lo relevante ahí, ¿qué va a ser? Nuevamente el cobre. Y la fruta también están consumiendo cada vez más los chinos, ¿ya? Japón también es un importador importante de cobre chileno, ¿ya? Y en América Latina, básicamente va a ser América del Sur, mitimota con América del Norte. Si hago algo similar en el caso de las importaciones, ya les decía que un producto relevante para la economía chilena es todo el tema energético. Nosotros no somos productores de petróleo y por tanto toda nuestra matriz energética va a estar basado en combustibles fósiles importados, ¿ya? Obviamente eso para el funcionamiento de la industria, para el tema de transporte o para el tema de generación eléctrica, ¿no? Que importamos carbón, importamos petróleo, diésel, y acá estamos. Lo importante son los bienes intermedios, que son el azul, ¿cierto? Donde básicamente tenemos un 49% de importaciones, 10% petróleo, 11% productos químicos y 13% partes y piezas, ¿ya? Después tenemos el celestito, que son bienes de capital. Lo que yo les decía, nosotros no somos productores de bienes de capital, ni automóvil, todo eso lo importamos directamente, ¿ya? En el caso del consumo, que es el rosado, ¿cierto? Básicamente lo importante va a estar centrado en vestuario, automóviles y productos tecnológicos. Y bienes de capital que ya les había adelantado van a ser maquinaria, equipo, otras maquinarias, aparatos eléctricos. Básicamente nosotros no producimos nada de eso y por tanto todo lo importamos. Sigamos. ¿Desde dónde importamos? Nuevamente cerca del 40% es de Asia y cuando vayamos a Asia obviamente el 70% de ese 37 o 40% es China. Obvio. Vean todo el vestuario de dónde viene. Todo producido en China. Vean de dónde vienen los electrodomésticos. Televisores, celulares, refrigeradores, línea blanca, todo es chino. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está reflejado eso, ¿ya? Y en el caso de América Latina importamos también desde América del Norte y América del Sur, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, otro importador importante va a ser Japón y Corea. Y nuevamente aquí están los productos tecnológicos y los automóviles. Los automóviles hoy día China está entrando fuerte en el mercado nacional con su auto, pero los más importantes son autos coreanos y chinos. Después vamos a ir al componente de la renta de inversión extranjera directa. Les adelanté que básicamente nosotros tenemos menos activos en el exterior de propiedad residente que no residentes son propietarios en Chile. Y por tanto, el saldo en las rentas de vengada obviamente va a ser favorable a no residentes. Nosotros pagamos renta al exterior, o lo que es lo mismo, ¿cierto? Cuando yo quiera llegar del PIB al ingreso disponible, parte de ese PIB es de no residente y por tanto no forma parte del ingreso del país. Y eso se refleja acá. Tenemos una cuenta deficitaria. ¿Y dónde está lo más importante? Parte de esto son las empresas mineras, cobre, bancos, que también son importantes, ¿cierto? Otro ejemplo que les di también tenía que ver con el tema de la infraestructura vial, que también son dueños no residentes. ¿Estamos? Y por tanto, dado que los pasivos son mayores a los activos, el saldo en esta cuenta es deficitaria, es decir, que estamos pagando renta al exterior. Gran parte del PIB no es de propiedad de residentes, sino de no residentes. Si vamos ahora a los componentes de la cuenta financiera y lo veo de su óptica funcional, ¿cierto? Nuevamente, en términos anuales, lo relevante va a ser la inversión directa, es decir, siempre vamos a ser deudores netos en términos de inversión extranjera. Y esto se refleja acá. Tenemos, en el rosado, tenemos más pasivos que activos, y se refleja acá, ¿ya?
Después, otra cosa digna de destacar va a ser la inversión de cartera, esta parte verde, ¿ya? Que fue muy relevante hasta el año 2008, fines del 2009, y que tiene relación con los fondos de inversión del Estado y que están asociados al precio del cobre. Y a raíz de la crisis, ¿cierto?, estos caen. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado, ¿cierto?, el gobierno hace política fiscal expansiva. ¿Estamos? Entonces eso se refleja acá. Y después hay vaivenes con respecto al precio del cobre, y aquí también está todo el tema de la inversión de las AFP, ¿ya? Que eso está más asociado a cómo ha ido variando los precios de los instrumentos financieros. ¿Estamos? Los activos de reserva, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? A fines de la década del 2000, cuando el banco acumuló una gran cantidad de activos de reserva. ¿Por qué? Porque ellos estimaron, el Consejo del Banco Central estimó que el nivel de las reservas no eran suficientes dado el nivel de desarrollo de la economía. ¿Estamos? Nivel de desarrollo en términos de comercio exterior, en términos de flujo, de flujo de divisas. ¿Ya? Si vamos a un ejemplo dentro y lo vemos, la cuenta financiera por sectores institucionales, lo más importante, vamos a volver a lo mismo, van a ser las empresas de inversión extranjera directa. ¿Ya? Nuevamente, cuando lo vemos por la categoría funcional, va a salir lo mismo, que hay más inversión extranjera en Chile que de residentes en el exterior. ¿Ya? Y vamos a tener también las AFP que están aquí en café, y no las logro ver dónde están, para serles sincero. ¿Ya? Y banco, ¿estamos? Después, si vemos ahora lo que pasa con los movimientos de las AFP y de las empresas no financieras, vamos a meternos a cartera, y aquí tenemos todos los movimientos. Es que es súper relevante las AFP. ¿Se dan cuenta? Las AFP mueven en parte la cuenta de cartera. Y estos movimientos van a tener que ver cómo son los cambios en los precios de los instrumentos financieros en el exterior. Cuando los precios de los instrumentos financieros o se prevé que pueda haber una crisis, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que los fondos de la AFP retornan. Y viceversa, cuando ven que los precios van a ir mejorando, los tipos salen a invertir en el extranjero. Después tenemos también que aquí el gobierno es otro actor relevante. Nuevamente lo mismo, la cuenta es positiva. Acuérdense que aquí en cuenta vamos a tener activo y pasivo. No solamente los activos en el exterior, sino también las emisiones de deuda que hace el Banco Central, que hace el gobierno, perdón, no el Banco Central, ¿ya? Y que asociado al precio del cobre con los fondos de inversión que tiene la economía fueron súper relevantes. Y después, para el periodo de la crisis, política fiscal expansiva, entonces esos fondos retornaron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ir haciendo mucha lectura a estas cifras. Mi idea es que ustedes se queden, qué pueden ir leyendo y qué está detrás de estos movimientos. Y ahora, si voy a la posición de inversión internacional, ya les adelanté que nosotros tenemos más pasivos que activos, y aquí lo vemos en esta gráfica, ¿cierto? El amarillo son los pasivos, en azul son los activos, y por tanto tenemos una posición deudora neta de la economía. Somos deudores con respecto al resto del mundo. ¿Ya? ¿Dónde están los activos por sector institucional? Va a haber en la parte de los activos una parte importante que son inversión de empresas en el exterior. Vamos a tener los fondos de pensiones nuevamente y vamos a tener también el tema de las reservas del Banco Central que están en naranjito. ¿Ya? Y que ustedes se ven, se empiezan a incrementar a partir hacia fines de los años 2000, cuando el Banco Central inicia este proceso de compra de divisas. ¿Ya? Y que básicamente se han mantenido en el último tiempo. Cuando vemos los pasivos, insisto en lo mismo, vamos a seguir leyendo lo mismo, ¿eh? Toda la inversión extranjera directa en Chile. ¿Ya? Y también vamos a tener la deuda de gobierno. ¿Ya? Cuando el gobierno sale a emitir afuera, queda reflejado acá. Y después el naranjito, que tiene que ver con la deuda de los bancos en el exterior. ¿Estamos? En resumen, para ir cerrando y para no alargar mucho más esto, ¿ya? Chile en general es un exportador neto de bienes
es importador de servicios. Chile es un pagador neto de renta al resto del mundo, o de renta al resto del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos menos activos en el exterior que pasivos con respecto a empresas no residentes. Y por tanto, pagamos al exterior. En términos de transacciones en la cuenta financiera, estas reflejan un endeudamiento neto con respecto al resto del mundo. Lo que veíamos, siempre el saldo es negativo, y eso es que tenemos una deuda neta con respecto al resto del mundo. ¿Ya? Y estos recursos ingresan a la economía chilena principalmente por las empresas y por la deuda del gobierno. ¿Estamos? Al tener mayores stocks de pasivos que activos, somos deudores netos. Es decir, todas las inversiones que tienen los extranjeros en Chile son mayores a todas las inversiones que tienen los chilenos en el exterior. ¿Dónde podemos encontrar estas publicaciones? Vamos al sitio web del Banco Central y vamos a la viñeta de estadística. Y ahí dentro de estadísticas están cuentas nacionales, sector externo, y aquí están todos los informes. Pueden pinchar, hay un informe que está el primer trimestre del 2016, pero el último es del primer trimestre del 2018, digamos el viernes pasado. Van a ver los informes anteriores, van a ver estadísticas en la base de datos, van a ver análisis de las reservas, estadística en Excel, metodología y estudios. Y ahí cualquier duda lo pueden resolver, incluso aquí hay un link para hacer consultas, y lo mismo para cuentas nacionales y para el resto de la estadística que publica el Banco Central. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, si uno entra al sector externo, tenemos toda la balanza comercial y las exportaciones e importaciones. ¿Ya? Bueno, y eso básicamente, ya hay una cosa bibliográfica, pero no está todo en el sitio web. Bueno, eso es lo que le quería presentar de qué es lo que reflejan los movimientos con los no residentes y dónde ustedes los pueden encontrar y cómo se pueden leer esos datos. ¿Ya? Muchas gracias por su tiempo. Si tienen dudas, preguntas, por favor, pueden tener. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Torres, estudiante de Ingeniería Comercial, cuarto año. Y me salta una pregunta que es a nivel de contingencia nacional. Dale. Usted, recién mencionó sobre que Chile es un exportador neto de bienes. Y también hizo alusión de que Chile es el mayor exportador de frutos y precisamente dijo paltas. Y se ha dado mucho ahora el tema, y me gustaría consultarle, si somos el mayor exportador, ¿por qué es tan cara para nosotros? Y sobre todo acá para la región, que es más aún que a nivel nacional. Bueno, eso tiene que ver básicamente con la oferta y demanda nomás. En general, ¿dónde tú puedes recibir mejores precios? Entonces entra a competir con el mercado externo. Aún siendo productores. Aún siendo productores, pues básicamente ¿dónde tienen mayor retorno tus bienes? Tú los vas a vender. Entonces entra a competir con el consumo interno. Da lo mismo, porque entran a demandar no solamente los nacionales, sino también los no residentes. ¿Ya? Y el mercado nacional es en realidad muy chiquitito para la producción de cobre, producción de fruta. Si eso se destina al mercado local y no al mercado internacional, efectivamente lo que va a ocurrir es que los precios caigan. ¿Y qué fue lo que pasó en algún minuto, por ejemplo, en los años 90, si mal no recuerdo, cuando hubo este problema con la uva, que una uva en Estados Unidos salió fue presión, pero después en los 90 fue con arsénico, me da la impresión, ¿no? Y eso llevó a que no se pudiera exportar y todo fue al mercado local. Los precios cayeron, incluso regalaban la uva. Perdón. ¿Sí? Disculpa, dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Loreto González, soy de Ingeniería Comercial. Tenía la duda, usted mencionó que Chile es un deudor neto con respecto al resto del mundo. Sí. ¿Cómo le afecta a Chile que sea un deudor con el resto del mundo en sus relaciones comerciales? ¿Le afecta negativamente? No le afecta negativamente. ¿A dónde hay un efecto, si tú quieres? Es cuando yo quiero pasar del PIB al ingreso disponible de los hogares, o el ingreso disponible de la economía. Como parte de este PIB, ¿cierto?, es de no residentes, esas rentas se van al exterior. Y por tanto, cuando estamos hablando, por ejemplo,
de que el PIB per cápita de Chile está en torno a 22.000 dólares per cápita, ¿cierto? PPP, tú tienes para llegar al ingreso disponible, eso va a caer drásticamente porque tenemos que descontar la renta. Entonces parecía ser que no somos un país tan desarrollado. Entonces ahí tú lo ves. Pero básicamente, donde tú te endeudas en el mercado internacional, puedes obtener mejores tasas o puedes colocar tus bonos. El mercado chileno nuevamente es un mercado pequeño. Entonces por eso todo este tema de internalización de la economía, porque el mercado es muy pequeño, entonces tú te relacionas con no residentes, básicamente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias. ¿Quedó bien puesto ahí? Bien, ya estamos llegando a la última sesión y para complementar la visión de lo que hemos presentado de las cuentas nacionales, decirles que la mayoría de los temas que hemos presentado está como dentro del core central de lo que son las cuentas nacionales. Pero además pueden haber otras miradas distintas a ese núcleo central que son las transacciones financieras y las cuentas de producción, que se denominan las cuentas satélites. Y las cuentas satélites se llaman así porque giran en torno a un núcleo central que es el sistema de cuentas nacionales, pero que tienen otra mirada. Por ejemplo, la clasificación internacional industrial uniforme, donde se definen cuáles son las actividades económicas, que en Chile nosotros publicamos a nivel de 111 actividades económicas, que te define cuál es el sector agropecuario, el sector silvícola, la minería, la industria manufacturera, el comercio, la construcción, los servicios personales, los servicios de la administración pública, etcétera. Están todas las actividades clasificadas allí. Pero las cuentas satélite lo que hacen es tener una mirada distinta. Por ejemplo, Francisco mencionó lo que son las cuentas de turismo. Entonces, para una región puede ser importante medir cuáles son esas cuentas de turismo, y el turismo tiene que ver con otra agrupación de actividades que no están. Por ejemplo, el transporte puede ser utilizado por residentes o no residentes, y en el caso del turismo puede ser utilizado por turistas o no turistas. Si yo estoy en Santiago y voy a un restaurante, no estoy haciendo turismo. Si ceno o almuerzo en Punta Arenas, estoy haciendo turismo interno. Y toda la producción de los restaurantes o de los hoteles, acá
Los hoteles fundamentalmente son de turismo, algunos no. Pero, entonces hay que clasificar otra mirada. Una parte de los servicios de hotelería, una parte de los servicios de restaurantes, una parte de los servicios del metro o del Transantiago o de los buses o del transporte aéreo es realizado por turistas o no turistas. ¿Me explico? Entonces, ese es el enfoque de una cuenta satélite o una cuenta de la cultura. Una cuenta de la cultura tiene que ver cuál es el ámbito que va a medir. O las cuentas ambientales que estuvieron tan de moda, que tiene que ver con cuáles son los recursos naturales, cómo se están explotando y una medición. Y esas mediciones no necesariamente pueden ser monetarias o medidas en valor, pueden ser también, por ejemplo, la contaminación, emisiones de carbono, contaminación de las aguas, del aire, etc. Eso se denominan cuentas satélites, y las cuentas satélites pueden ser de la educación, cuentas satélites de turismo, de medio ambiente, etc. O sea, es otra forma de clasificar las actividades y es otro el enfoque que debe tener. Además, hemos dicho que las cuentas nacionales tienen diferentes frecuencias. Tienen la frecuencia mensual, tienen la frecuencia trimestral, tienen la frecuencia anual y tienen también un ciclo de compilación que más o menos está cada 5 años. Pero también se pueden medir dentro del territorio y eso es lo que se denominan las cuentas regionales. En Chile actualmente son 15 regiones y con Ñuble que se agrega van a ser 16 regiones. Entonces, el construir cuentas regionales no es un problema fácil. No es un problema fácil, porque imagínense ustedes lo que significa saber cuáles son las exportaciones de cada región al resto de Chile o al resto del mundo. Porque si hay una producción en determinada región, esa producción o es consumida por sus residentes dentro de la región o es exportada al resto del país o al resto del mundo. Las exportaciones, las importaciones de bienes son datos robustos porque existen las aduanas. Hay un registro. Pero las exportaciones e importaciones de bienes dentro del territorio ya es más complicado. No hay aduanas, no hay registros de saber cuánto es lo que... Entonces, las estadísticas regionales para las cuentas nacionales son muy limitadas. Se limitan, por ejemplo, a identificar cuál es el Producto Interno Bruto regional dentro de una región. Y en actividades también, pasamos de 111 actividades recién a 12 más agregados. 12 actividades solamente a nivel regional. Entonces, si uno quiere hacer un análisis más detallado de cuáles son las actividades principales, es más complejo porque van a quedar más agregadas las estadísticas. O si ustedes quieren medir el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, entonces quieren determinar el consumo de los hogares de determinada región. Y resulta que el INE tiene una encuesta de presupuestos familiares a nivel nacional, es representativa a nivel nacional, pero no tiene representatividad a nivel de la región. Son muy pocas las encuestas que seguramente se hacen en las capitales de regiones o zonas conurbadas dentro de la encuesta de presupuestos familiares. Entonces, no hay representatividad en esas estadísticas de cuál es el consumo de los hogares en la región de Magallanes o cuál es el consumo de los hogares en la región de Arica y Parinacota. Seguramente aquí hay más impermeable, en el caso del vestuario, más paraguas, y en el norte, no sé, más traje de baño, más quitasoles. Es diferente. Entonces, no sabemos cuál es la canasta de bienes y servicios a nivel regional. Entonces, malamente se puede determinar cuál es el consumo de los hogares. En la formación bruta de capital fijo puede ser más fácil, porque tú puedes saber exactamente en la formación bruta de capital fijo como un poquito más del 50%, 55% es determinado por la construcción. Y la construcción se compone de la edificación habitacional, no habitacional. La habitacional es lo que va para nosotros, los hogares, en viviendas que son departamentos o casas. Lo no habitacional tiene que ver con la construcción de mall, para el comercio, de establecimientos comerciales o de hoteles o clínicas, hospitales o
o colegios, universidades, etcétera, todo lo que es la infraestructura, lo no habitacional, y las obras de ingeniería. Las obras de ingeniería tienen que ver con puentes, carreteras, infraestructura básica de apoyo que ayuda al resto de la economía, o la instalación de una industria particular. Eso se podía medir, la formación bruta de capital fijo, pero el resto es muy difícil. O lo otro, que también tiene dificultades con las estadísticas, son que las empresas tienen establecimientos y normalmente la información que se dispone es a nivel de empresa y no de establecimiento. Entonces una empresa puede tener establecimiento en 5 o 6 regiones diferentes y la información que se posee es a nivel de la empresa en su conjunto. Entonces todas esas son las dificultades que tiene el elaborar indicadores regionales. ¿Cómo lo resuelven otros países? Porque son, por ejemplo, en España las comunidades autónomas son fuertes, digamos, y tienen convenio con universidades para que midan, por ejemplo, los indicadores regionales. O los INE regionales también recogen información que es representativa de la región. Conversábamos con la profesora Cristina Paredes, que nos decía que el empleo, por ejemplo, las estadísticas de empleo del INE son representativas a nivel nacional, pero para la región es probable que los casos considerados, no sé, 200 hogares, 300 hogares, no es representativo. O peor todavía por una ciudad como Chañaral, que a lo mejor son 2 o 3 hogares los seleccionados. Y si un hogar queda sin empleo, va a haber 33% de desempleo. Eso no es cierto. No es representativo. O sea, la muestra es representativa a nivel del país, pero no a nivel de la región o de la comuna en particular. Quería comenzar con eso para más o menos redondear cuáles son los ámbitos de las mediciones. Si hay preguntas sobre esto, antes de pasar a la estadística monetaria y financiera. Profesora. Pero usted técnicamente sugeriría, digamos, ya el establecimiento de los procesos de cuentas satélites. Las decisiones del Banco Central con respecto a las cuentas satélites es que nosotros somos muy generosos en términos de prestar toda la asistencia técnica que requieran los organismos. Por ejemplo, las cuentas ambientales están radicadas en el Ministerio de Medio Ambiente de Santiago y se le da toda la asistencia técnica que podamos y discutimos métodos, fuentes, etc. O las cuentas de la cultura, también con el Ministerio de la Cultura se discute y se apoya. Pero lo que el Banco Central ha definido es que nosotros nos preocupamos del core central y los organismos, por lo menos hacemos algo, pero los organismos que requieren tomar decisiones diferentes de política deben ellos construir sus indicadores. Y lógicamente uno a veces es medio ambicioso, ¿eh? Uno puede comenzar por pensar que yo quiero armar las cuentas satélites completas y saber, a lo mejor un indicador te permite saber cuál es la evolución, cuál es la tendencia que está ocurriendo con determinado tipo de servicio que tú o de bienes que quieres medir. Y eso es lo que propendemos a que lo hagan los organismos técnicos que van a tomar decisiones de cómo medir y hacer política con respecto al medio ambiente, con respecto a la cultura. Porque a lo mejor con respecto a la cultura lo que se quiere saber es cuántos son el número de asistentes al cine, al teatro o a los museos, etcétera. O cuánta gente va, por ejemplo, que este fin de semana va a tocar lo del Patrimonio Nacional, 2 días por primera vez, sábado y domingo, y saber cuántos son los asistentes y cuántos se quedan sin poder asistir, porque por lo menos en Santiago, cuando visitan el Banco Central, La Moneda u otros lugares, queda gente afuera. Y a lo mejor hay que ampliarlo a más días, y eso es lo que decide un organismo, por ejemplo. A ver, disculpe, pero específicamente, por ejemplo, ¿qué significó que en un minuto, acá en Magallanes, hubieran cuentas satélites para un rubro que se considera promisorio, ¿no es cierto?, como el turismo? ¿Ya? Se instalaron las cuentas satélites y en un minuto dejaron de llevarse adelante.
Se requieren recursos, se requieren profesionales, se requieren métodos, se requieren fuentes para construir algo. Y eso es lo que tampoco sirve de mucho. O sea, si yo hago un estudio cada 5 años, ¿qué me indica? ¿De qué te sirve? Hay inflación, hay cambios en los precios relativos. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso es que tiene que tener continuidad. Entonces, a veces un indicador básico que te vaya dando cuál es la tendencia, hacia dónde vamos, es mucho mejor que estudios que abarquen todo con una gran cobertura. Hay que ser un poco más modesto a veces. Decirle, por ejemplo, que a mí me tocó ir a Cuba en un momento y evaluar el estado de avance del sistema de cuentas nacionales. Y hay países que solamente tienen el PIB, por ejemplo, medido por el lado del gasto, ni siquiera por el lado de las actividades económicas. Y así se va ampliando. O sea, nosotros en algún momento tampoco, cuando hacíamos cuentas nacionales, tampoco teníamos el enfoque de los sectores institucionales. Pero el querer tener todo no significa que tú por lo menos tengas un indicador de coyuntura de cuál es el PIB de la actividad. Lo mismo queremos transmitirle al resto de los organismos, que no hay que tenerlo todo para... O sea, el primer paso hay que darlo con un indicador que sea representativo de algo y después te vas ampliando y vas mejorando y vas a conseguir recursos, porque esa información... Por ejemplo, cuando se construyó el IMASEC en Chile, no todo el mundo estaba convencido que era un indicador, pero hoy día, ya, aunque el Banco Central no quisiera elaborarlo, compilarlo, ya es una necesidad, es un bien público, o sea, te van a exigir que lo tenga. Es un indicador. Profesor. Muchas gracias. No quiero salirme del tema, pero la consulta la considero atingente. ¿El Banco Central alguna vez ha hecho algún estudio o cuentas en particular para medir los efectos de las leyes de excepción? Porque a poco andar uno se puede dar cuenta que muchas de ellas han tenido o tienen defectos estructurales que en realidad, lejos de beneficiar, en algunos aspectos puntuales perjudican a la región. Puedo citar varios ejemplos en concreto. Por ejemplo? Sencillo. En un momento determinado, los efectos, por ejemplo, de la ley, los efectos de leyes aplicables en Tierra del Fuego, Navarino, permitían a empresas hacer evasiones tremendas, con cuantías enormes, e instituciones del Estado no sabían si les correspondía bajo su competencia fiscalizar esto o pagar esto otro, etcétera, lo cual generó problemas muy, muy graves y de cuantías de muchos miles de millones. Y por otro lado, para poder acceder a las mismas existían requisitos que no toda la población, sino que parte menor de ella podía acceder, lo cual evidentemente llevaba a que lo que se buscaba, el efecto teleológico, ¿no es cierto?, en la ley de fomento, llevaba a tener que no cumplía al fin, a comparación, ¿no es cierto?, a la fárrago de normas que existen, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, y que han provocado un crecimiento de una población varias veces mayor en un mismo lapso de tiempo. No, eso excede las atribuciones del Banco Central. O sea, lo que nosotros podríamos medir qué pasa con la evolución del PIB en determinada región, pero el efecto particular, el impacto que tiene una ley o la derogación o la aprobación de determinados decretos no está dentro de las atribuciones de hacerlo, medirlo. Pero dentro de poder ver los equilibrios macroeconómicos dentro de la región. Es que eso debería ser un problema de la Subdere o del gobierno particular que tiene cuáles son los planes, la planificación en el crecimiento de determinadas regiones. O sea, no le compete al Banco Central. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la última presentación, que son las estadísticas monetarias y financieras. Esto lo que mide son estadísticas monetarias y financieras, pero solamente tienen un subconjunto que son las instituciones monetarias y financieras. No tiene relación con el resto de los agentes institucionales. Entonces es una visión bastante más particular. Lo que tenemos aquí son prestamistas, que son familias, empresas, gobierno, extranjeros, etcétera, o no residentes, que traen fondos y pasan por la intermediación financiera, y esos fondos van a prestatarios, que son empresas, gobierno, y están los mercados financieros. Este es un financiamiento indirecto y lo de acá abajo es un financiamiento directo. ¿Qué son los mercados financieros?
En los mercados financieros, entonces, se ofrecen y demandan fondos o medios de financiación. Aquí es donde circula el dinero, el que se mide a través de los agregados monetarios en manos del sector privado no bancario. Aquí importancia tiene medir los agregados monetarios, que vamos a ver en qué consisten. Se determina también el precio del dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? Es la tasa de interés, así como el precio de las acciones y los bonos. Y los precios de las acciones y los bonos son determinados fundamentalmente el de las acciones en la bolsa de comercio. En estos mercados se conceden créditos por parte de los bancos, que son las colocaciones, ya sea a empresas y personas. El Banco Central cumple un rol importante al determinar, lo que ya dijimos en la mañana, la tasa de política monetaria y realizar determinadas operaciones de mercado abierto para darle fluidez a lo que son el que se mantengan los pagos internos y externos. También hay noticias que dicen que las tasas de crédito hipotecario, por ejemplo, llegan al 3,19% en agosto, esto era el año pasado, hoy día ya están cercanas al 4%, y aquí están las tasas de interés promedio de los créditos de vivienda. En algún momento eran 7% y acá era 5,9%, y en este periodo que está mostrando la noticia es un 3,2%. Y también recogen qué pasa con la cartera hipotecaria, el financiamiento de los hogares, que creció un crecimiento interanual. Esto es cuando se publican las estadísticas monetarias del Banco Central. Siempre los periódicos van a estar tomando esta información. La agenda tiene una introducción, una definición de cuáles son los principales agregados monetarios, el panorama financiero del Banco Central, lo relativo al crédito, tasas de interés y luego la difusión. La estadística monetaria y financiera constituyen un conjunto integral de datos sobre saldos y flujos de activos y pasivos financieros del sector de las sociedades financieras de una economía. Ven que se refiere solamente a unos agentes, que son las sociedades financieras. La estadística monetaria y financiera brindan información importante sobre las mediciones del dinero. Ahí están los agregados monetarios, el M1, M2, que vamos a ver en qué consisten. El crédito a los diversos sectores y los activos y pasivos financieros externos. Además, proporcionan útiles vínculos con la estadística de las finanzas públicas y de balance de pago. Tienen las interrelaciones con estos otros sistemas estadísticos. Estas estadísticas se basan en criterios de compilación definidos por el Fondo Monetario en el Manual de Estadística Monetaria y Financiera 2016, que es bastante reciente. En el caso del Banco Central de Chile se caracterizan por ser oportunas y de alta frecuencia. Estas estadísticas son diarias, son semanales, son quincenales y mensuales normalmente. De acuerdo al Manual de Estadística Monetaria y Financiera, las principales transacciones y posiciones medidas se refieren a los activos y pasivos financieros, aunque también se reflejan de alguna medida las transacciones y posiciones en activos no financieros, secundariamente. El marco que proporciona este manual para la estadística monetaria comprende dos niveles de compilación y análisis de datos. El primer nivel se agregan los datos de saldo y flujo declarados individualmente por las unidades institucionales en balances denominados sectoriales. Los balances contienen datos integrales respecto de cada subsector de la sociedad financiera, sobre el Banco Central, otras sociedades de depósito y otras sociedades financieras. En el segundo nivel se consolidan los datos sectoriales en lo que se denominan panoramas para cada una de las instituciones. En la cobertura de estas estadísticas se identifican el Banco Central y las otras sociedades de depósito que constituyen el foco institucional de la estadística monetaria. Las otras sociedades financieras incluyen las sociedades de seguro y los fondos de pensiones, otro intermediario financiero, y estos son los auxiliares financieros. Esto es como todo lo que es el mercado financiero. El Banco Central es la institución financiera nacional que ejerce control sobre aspectos clave del sistema financiero y desempeña actividades tales como la emisión de moneda, la gestión de las reservas internacionales, las transacciones con el Fondo Monetario y concesión de crédito a otras sociedades de depósito. Las otras sociedades de depósito son todas las unidades residentes que se dedican primordialmente a la intermediación financiera y emiten pasivos incluidos en lo que en la definición de dinero. La medición del dinero en un país dado dependerá de los instrumentos financieros disponibles, en primer lugar. Luego, las instituciones financieras y la estructura y el comportamiento de estos mercados financieros. Se incluye entre las sociedades de depósito a todas las unidades que aceptan depósito, ya sea a la vista, a plazo o de ahorro, y están los bancos comerciales, las cajas de ahorro y las sociedades de crédito inmobiliario y otros tipos de sociedades. El sector de las sociedades financieras comprende las sociedades de seguro, hay sociedades de seguros de vida,
sociedades de accidente, de enfermedad, de incendio y otros ramos, y los fondos de pensiones, que son para las prestaciones de jubilación, y otros intermediarios financieros y los auxiliares financieros, como son los corredores bursátiles o corredores de bolsa que se conocen, las bolsas de valores, las casas de cambio, sociedades de garantía financiera. Estos son todos los agentes que participan en esto. Entonces, la información de estas estadísticas tiene distintos ámbitos de interés. Los tomadores de decisión son el Banco Central, el gobierno y los privados, y se utilizan para la definición de políticas, por ejemplo, la política monetaria, la política fiscal o la política comercial. Agentes económicos son empresas, familias, organizaciones y tienen que ver con la asignación de recursos. Cuál es el crédito que está disponible y conocer mejor el proceso de ahorro o inversión. Y además la academia, a través de la investigación, que es teórica, aplicada y comercial. ¿Qué son los agregados comerciales? Los agregados monetarios son una medida del dinero disponible en una economía. Los bancos centrales lo miden y analizan por la relación que tiene con la inflación, con el crédito y con la actividad de una economía. Estos agregados difieren según el grado de monetización de los activos, es decir, se clasifican desde los más líquidos a los menos líquidos. Vamos a ver qué es lo que es el M1, el M2 y el M3, o bien desde la definición más estricta del dinero a la definición más amplia. M1, el agregado monetario 1, es un indicador que permite una comparación internacional, ya que cumple con una metodología estándar del Fondo Monetario. Define qué es lo que se considera ahí, qué es lo que incluye. El M1 a su vez es parte del M2 y ambos son parte del M3. Hoy el desafío es analizar el impacto que tendrá el dinero electrónico sobre la definición del dinero, la pregunta que se hacía en la mañana sobre los Bitcoin, que eso está en proceso de ver cómo medirlo. Entonces tenemos el M1, que es lo más líquido para un gasto inmediato, y el M3 es menos líquido y normalmente es para un proceso no de gasto, sino que de inversión. Aquí tenemos los agregados monetarios. Por lo general, estas estadísticas se presentan en variaciones anuales con el objetivo de eliminar los efectos estacionales. Ahí tenemos el M1, que es el azul, el M2, que es el rojo, y el agregado monetario 3, el verde. Ese es el comportamiento que tuvieron en ese periodo. Los componentes del M1 es un índice más líquido del dinero. La incidencia en la descomposición del crecimiento entre cada uno de los componentes de la serie agregada. ¿Qué incluye? El circulante, depósitos de ahorro a la vista y cuentas corrientes netas de canje. Eso es el primer agregado monetario, el M1. El M2 se agregan instrumentos financieros a plazo. O sea, además de comprender el M1, está el ahorro a plazo, ingresan las cooperativas neto en el M2, los depósitos a plazo, los fondos mutuos, y todo eso conforma ese agregado monetario. Y finalmente el M3 es un indicador amplio del dinero en el que se adicionan los bonos y la moneda extranjera. Además de comprender el M2, están los documentos del Banco Central, los depósitos en moneda extranjera, letras de crédito, etc. Son múltiples los factores que afectan el movimiento de las series. En el caso de los depósitos en moneda extranjera, expresados en pesos chilenos, son el monto en dólares y el tipo de cambio. Lo que tenemos ahí, depósitos en moneda extranjera, la incidencia de la variación nominal anual y su porcentaje. Esto es incidencia en actividad, el azul, y incidencia en tipo de cambio, el rojo, y la línea es el total. Vamos a ver ahora, esos son los agregados monetarios. En algún momento se hacía mucha política monetaria con respecto a los agregados monetarios. Ahora, como tenemos las metas de inflación y lo de la flotación cambiaria, los agregados monetarios no tienen la significación y la importancia que tuvieron antes de la década del 90. Pero se siguen construyendo, se siguen elaborando y compilando con fines de comparación internacional. El balance del Banco Central. El balance del Banco Central es muy importante porque provee importante información para observar la implementación de la política monetaria, cambiaria y su relación con la política fiscal en un determinado momento del tiempo. El Fondo Monetario Internacional considera al balance del Banco Central como la principal fuente de información para estudiar la situación macroeconómica de sus países miembros.
Este balance difiere del de otros bancos debido a que sus funciones y objetivos son distintos. No se busca maximizar las utilidades, por ejemplo, sino que lograr cumplir con la misión de bien público que se le ha asignado. El Banco Central no tiene ingresos, no cobra por sus servicios. Los servicios de política monetaria no se cobran, son financiados lógicamente por la misión, pero es más bien un bien público, ¿no? En cuanto a los componentes de su estado financiero, tiene algunos que son significativos y que lo hacen diferente del de otras entidades, como por ejemplo la emisión de billetes y monedas domésticas, que son un pasivo, y las reservas internacionales en activos extranjeros. Además, no están dentro de sus activos contables la reputación, el valor de sus bases de datos, ni su capacidad de investigación, que sin duda son activos que son relevantes. Esta es la evolución de los activos del Banco Central. Y aquí se puede analizar un poco de la historia, ¿no? Aquí tenemos las reservas internacionales que se han incrementado a partir del 81. Los préstamos al sector público, que en algún momento fueron significativos porque el Banco Central podía prestarle al sector público dinero. Hoy día hay una restricción mayor. O sea, solamente en casos de guerra o de eventuales guerras podría por mandato prestarle al sector público. Pero no es su tarea fundamental. Y aquí son otros activos que tienen que ver fundamentalmente con... ¿Qué ocurrió aquí? Lo que dijimos en la mañana, a ver, ¿qué se les ocurre? Este pic aquí, justo en la década del 80. ¿Qué pasó en la década del 80 en Chile? ¿Lo dijimos en la mañana? ¿Ah? Hace mucho tiempo que lo dije, ¿no? Ya nos olvidamos. No, lo que ocurre aquí es la crisis financiera. Entonces lo que hay aquí y los otros activos son las deudas subordinadas, o sea, las deudas que los bancos tienen con respecto al Banco Central que le han ido pagando en el tiempo. Ese fue el pic en este periodo. Y eso, lógicamente, que el Fondo Monetario y otros organismos lo analizan para ver si el país es potencialmente está disponible para recibir o no crédito. O sea, todo esto lo analiza el Fondo Monetario u otros organismos internacionales, Banco Mundial o el BID, para ver si le presta o no le presta a determinados países, y eso tiene exigencias. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina no es gratuito el que le hagan un préstamo de 40.000 millones de dólares, sino que eso pone determinadas condiciones que tienen que ver con restringir, por ejemplo, el empleo del sector público, disminuir las pensiones. Es bastante restrictivo la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Por eso no es muy querido en determinados países de la región. Pero tienen que haber cambios estructurales para que la economía recobre su marcha natural. Esto es el total de pasivos del Banco Central como porcentaje del PIB, el porcentaje. Está la base monetaria, están otros documentos y también algunos documentos. Aquí fue todo el periodo que el Banco Central empezó a emitir los pagarés de diferentes denominaciones. El patrimonio como porcentaje del PIB entre el año 26 y 2015, aquí podemos ver que el Banco Central tiene hoy día un patrimonio negativo. Tiene un patrimonio negativo y es porque... ¿Por qué será que tiene un patrimonio negativo? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué un Banco Central puede tener un patrimonio negativo? Porque el balance de pago tiene que ver con... el balance de pago no es del Banco Central, es el balance del Banco Central que tiene... El Banco Central tiene un patrimonio negativo. ¿Por qué será? Porque por sus pasivos paga mayores intereses que por sus activos.
el Banco Central tiene deuda cuando emite los pagarés, por ejemplo. Entonces está pagando más que lo que está recibiendo por los activos que tiene del resto de la economía. Ok. El crédito bancario, las colocaciones. La información de las colocaciones bancarias facilita un monitoreo integral y oportuno del mercado del crédito, como indicador del nivel de crecimiento de una economía y el desarrollo financiero. El sistema bancario abarca aproximadamente un 90% del crédito total. Esto es lo formal. También hay créditos que son de carácter informal, pero eso no se mide. Hay preocupación, por ejemplo, por todo lo que es el banco en la sombra, que es muy dado el shadow banking en China y otros países. En Chile no es tan significativo, pero en países del sudeste asiático sí que es un problema a tener en consideración. Los créditos generalmente se clasifican en los destinados a las empresas, que son créditos comerciales y de comercio exterior, y para las personas fundamentalmente son créditos de consumo y de vivienda. Entonces, a partir de estos créditos se puede medir el nivel de endeudamiento de las empresas, el nivel de endeudamiento de los hogares y ver realmente cuánto representa ese nivel con respecto al ingreso disponible de los hogares. La creación de crédito implica la entrega de recursos de una unidad institucional, que es el acreedor, a otra unidad, que es el deudor, y esta unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la deudora incurre en la obligación de devolver estos recursos. O sea, tiene que devolver no solamente el montante por el capital, sino que también lo que tiene relación con las tasas de interés contraídas, digamos. Esta deuda da lugar a obligaciones de pago futuro y en consecuencia tiene el potencial de crear circunstancias que hacen a una unidad institucional, un sector e inclusive toda la economía vulnerable a problemas de liquidez y sostenibilidad. Eso es lo que se intenta evaluar con los créditos bancarios. Las colocaciones efectivas del 90% constituyen un traspaso real de fondos desde un banco a un tercero, que es un cliente, con el compromiso que en el futuro el cliente devuelva dichos fondos. Los montos y plazos están determinados de antemano. Entonces se publican estas estadísticas por plazo y cuáles son los montos, se estratifican cuánto está y qué tipo de instrumento hay. Hay algunas colocaciones contingentes, que son operaciones de un cliente asume el compromiso o obligación de hacer frente a un pago de desembolso si ocurre algún evento que lleve al banco a ejecutar un instrumento garantizado. Son colocaciones bien particulares. Tenemos en los últimos años, ha generado estadísticas más desagregadas que permiten entender mejor la evolución del ciclo del crédito. ¿Qué tipo de crédito tenemos? Las comerciales. Miren qué significativo si ustedes ven bien este gráfico. Las comerciales, estas son las de consumo. La roja, las de consumo. La de vivienda, la de comercio exterior es la amarilla y ese es el total. Pero vamos a ver otro. Estas son el nivel, pero vamos a ver después el tipo de interés que se cobra por este tipo de colocaciones. Eso es muy significativo. Tenemos los créditos de consumo. Es importante detectar efectos base en las tasas de crecimiento, pero no es eso lo que quiero mostrarles. Aquí están las colocaciones de comercio exterior, que es lo que hablábamos en algún momento, los créditos para realizar las importaciones y exportaciones, y aquí entramos a lo que son las tasas de interés. Esto es de bastante interés. Esto es un reflejo del costo del dinero. Hay distintos tipos de deudor, ya dijimos, por vivienda, consumo, comercial y comercio exterior. Por distintos tipos de productos. Hay crédito en cuotas, tarjetas de crédito, líneas de crédito, operaciones de comercio exterior, y además a distintos plazos y por diferentes tipos de reajustabilidad. En pesos, en UF, en dólares y para el tipo de cambio. Las tasas de interés se calculan como promedios ponderados. ¿Qué significa como promedios ponderados? Porque van a tener la importancia de cada uno de los estratos. La tasa de la operación se pondera por la participación de su monto asociado en el monto respectivo. Tasa de interés de depósito de captaciones, pero yo les quiero mostrar esto. Esto, cuando tengan que endeudarse. Estas son las tasas de interés
para un crédito de comercio exterior. Bastante bajo, ¿eh? Porque está el respaldo del bien que estás exportando o del bien que estás importando. Son las más bajas. Luego vienen las de vivienda. ¿Por qué? Porque también hay una hipoteca, hay una garantía de que si no pagas, te van a quitar la vivienda y la va a echar a remate y por tanto el banco va a recuperar esa inversión. El riesgo es menor. Luego vienen los créditos comerciales. Los créditos comerciales, los de las tarjetas de créditos de las diferentes casas comerciales o de los supermercados. Miren, está del orden de... Esto es mensual, ¿ah? Esto es mensual. En algún momento, en abril del 2017, casi llegó a un 8%. Pero estos son los créditos de consumo. Miren lo que significa un crédito de consumo. No está en esta escala, que llega al 12%, sino que está en esta otra escala. Y se mantienen sobre el 20%. Entonces, cuando hay que endeudarse, ¿qué conviene? ¿Qué tipo de crédito es conveniente? ¿Realmente comprar algo al crédito? ¿Un crédito de consumo que vas a estar pagando una tasa superior al 20%? Esto es terrible, ¿no? Es muy llamativo. Aunque hay una tasa máxima convencional, igual los créditos, las tasas de interés por este tipo de créditos son elevadísimos. También hay tasas de interés por tipo de deudor. Tasa base a 360 días. El consumo promedio, ese, están los créditos en cuota, miren, alrededor de un 12%, 11% promedio. La roja son las tarjetas de crédito, un 24%. Y finalmente, los sobregiros. Es decir, cuando uno dice, no, es que mi banco me tiene línea de crédito, línea de sobregiro. Por cada sobregiro, pagas casi un 30% por el dinero utilizado. Esto es la tasa base anual, digamos, en 360 días. Lo que pagarías si tú tienes un sobregiro en el año. Es decir, si tienes un sobregiro de $1.000.000 de pesos, vas a estar debiendo en el año 300.000 pesos. Eso es, 300.000 pesos. Estas tasas de interés por tipo de deudor son para el comercio promedio. ¿Ven que son más considerados con las empresas? Porque los créditos en cuota están del orden del 6% y normalmente los sobregiros para las empresas, que en el caso de las personas era del 30 y tantos por ciento, acá están alrededor del 8-9%, ¿no? O sea, les cobran un tercio de lo que le cobran a los hogares. No tengo nada contra la banca, pero bueno. Y aquí están las tasas del comercio exterior. Esto es bajo, pues mira, está entre el 1 y el 2%, como mucho llega a un 3% en el caso de las importaciones, que puede ser más riesgosa porque están más diseminadas, digamos. El que pide un crédito de una importación a lo mejor primero es un cliente más pequeño, pero el caso de las exportaciones, normalmente las exportaciones más importantes en Chile serán 100 productos que representan fácil el 85% del total de las exportaciones. Y eso también tiene una concentración alta en productos y una concentración también en el tipo de empresas que están exportando. Son pocas las empresas que exportan ese tipo de productos. Bueno, ahora vamos a pasar al uso de la información, teniendo presente que las publicaciones del Banco Central tienen una alta oportunidad y frecuencia, son utilizadas para los análisis de coyuntura de la evolución del mercado del crédito. Adicionalmente, forman parte de los informes de política monetaria, siempre van a haber unos recuadros o unos gráficos que tienen que ver con esto.
y también de lo que denominamos los informes de estabilidad financiera que son de carácter, son 2 al año, que van en los meses de junio de mayo y noviembre. Esto es lo que aparece en el IPOM, que es el informe de política monetaria, donde aparecen las tasas de interés por tipo de colocación, las de consumo comercial. Siempre hay un gráfico y acá va a hablar de cuáles son las condiciones financieras, qué es lo que ha ocurrido con estos mercados, con colocaciones por tipo de crédito y como porcentaje del PIB. Son los agregados monetarios nominales que siempre están siendo analizados, qué es lo que ocurre en el tiempo, etc. También en el informe de política monetaria aparecen a veces anexos o recuadros explicativos, y aquí, en este caso, aparece el balance del Banco Central, por ejemplo. Cuáles son sus activos, las reservas internacionales, los pasivos, etc., y cuál es su patrimonio. Y es lo que les decía yo. El patrimonio es 3,1 millones de dólares, 3.100 millones de dólares negativos. También en el informe de estabilidad financiera se ve las colocaciones y viviendas, qué pasa con los créditos hipotecarios, y se compara con los otros tipos de colocaciones, las de consumo, comercial, etc. Este es el crecimiento de las colocaciones hipotecarias como monto. O sea, toda esta información que se genera en la división de estadística en nuestra gerencia es utilizada para ya sea el informe de política monetaria o el informe de estabilidad monetaria, para dar explicaciones de qué está ocurriendo con los mercados financieros. Y la difusión, como ya lo explicó Francisco, están también acá en la estadística monetaria, las tasas de interés, las colocaciones, depósitos, inversiones. Aquí se entra por estadísticas y se llega a ver las tasas de interés, todo esto, y también están en la base de datos estadísticos. Hay un informe mensual de la estadística monetaria que aparecen las tasas de interés según tipo de producto y plazo, colocaciones por tipo de producto, los agregados monetarios, y hay una frecuencia también mensual que está el 7 días después de cerrado el mes. Hay uno que se llama el boletín blanco, que todavía se publica, que este es un boletín de carácter mensual. Y esta es la base de datos estadísticos que ya se ha mostrado, y aquí aparecen un resumen de las principales estadísticas macroeconómicas, que aparece, por ejemplo, el PIB, y hay una conversión del PIB en dólares, y también está el PIB per cápita, para determinar los precios, las tasas de interés, etc. Aquí aparecen los precios, aparece la UF, el índice de valor de la UTM, el IPC y otras medidas subyacentes del IPC, las tasas de interés, tenemos los tipos de cambio, las paridades, aquí están las estadísticas monetarias y financieras, las cuentas nacionales que ya las hemos visto, el sector externo, que está todo lo que mostró Francisco de la balanza de pago, también estadísticas del mercado laboral y demografía, que son estadísticas que recopila y compila y publica el INE. Tiene encuestas de expectativas económicas que también realiza nuestra división. ¿Qué esperan cuáles son las expectativas que tienen algunos, por ejemplo, economistas destacados de la plaza en términos de cuál es la inflación esperada, cuál es la tasa de política monetaria? Entonces, te van a decir que esperan que el Banco Central tenga 1 o 2 aumentos, disminuciones, o que no haga nada, o qué pasaría con la inflación. Y eso sirve también para publicar y ver que la expectativa económica, lo que al Banco Central le interesa es que las expectativas económicas de los agentes tengan toda la información disponible y tomen las mejores decisiones a partir de la información que el banco publica. Hay algunos indicadores sectoriales, algo sobre la economía internacional, que tiene que ver con el PIB de la economía industrializada, los índices de precios, etc. Y también información de lo que son las finanzas públicas, que son lo que elabora fundamentalmente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Y los contenidos se pueden apreciar por acá también, por el lado izquierdo. O sea, el Banco Central tiene una gran cantidad de estadísticas que se publican y con sus documentos metodológicos que indican cuáles son las fuentes que se utilizan, cuáles son los métodos para compilar esa información, cuáles son los sistemas de conciliación que se usan. Las estadísticas monetarias y financieras son más simples de construir porque no tienen necesidad de confrontarse con, por ejemplo, una oferta y una demanda, como lo que mostraba Francisco, o las posiciones de los sectores institucionales de quién tiene la emisión de un determinado bono, si son los hogares, son las empresas, etcétera, porque acá, a partir de la propia información, hay algunos controles sobre los agregados monetarios, sobre las tasas de interés, y cuando se detecta alguna información que entregan los bancos o las sociedades financieras, no es que se impute un dato, lo que se hace es corregir y preguntarle al informante a qué se debe. Y a veces no es una outlier, sino que es una transacción efectiva, que hay una tasa de interés especial, porque no sé, o una tasa de interés mayor por tales razones. Pero esos datos no se modifican sin consulta al informante, porque lo que se tiene son algunos criterios que miden cuál es el valor normal, cuál es el promedio, y todos los que están fuera de un determinado rango son consultados al informante. Son estadísticas, como les digo, bastante más sencillas de llevar, pero que tienen que son muy oportunas. El tipo de cambio es diario, las tasas de interés están diarias, publicadas todos los días hábiles, de lunes a viernes principalmente, lunes a viernes exactamente, y información mensual, semanal, etc. Conclusiones: las estadísticas monetarias y financieras son parte de las estadísticas macroeconómicas de un país. Son importantes para analizar el mercado de capitales de una economía, están relacionadas con algunas variables del sector real y sus principales indicadores son las tasas de interés y el crédito otorgado a los diferentes agentes económicos. Eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si hay preguntas. Comentarles lo siguiente, nosotros como Banco Central, lo que hacemos normalmente en estos seminarios, entregamos un diploma que va a ser entregado en términos post, porque vamos a tener la lista de los asistentes, así que va a aparecer allí vuestro nombre y el logo y nombre de la universidad, firmado lógicamente por un directivo de la universidad y también un directivo del Banco Central que les va a servir para, esperamos, enriquecer vuestro currículum, ¿eh? Bueno, nuevamente agradecerles el hecho de haber tenido la paciencia de estar todo el día con nosotros acá. Para nosotros ha sido muy importante este acto de poder difundir lo que nosotros hacemos y el esfuerzo hemos visto que vale la pena cuando hemos tenido un auditorio tan atento a lo que hemos dicho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias tanto a don Francisco Ruiz Aburto como a don René Luengo Proboste por estas interesantes presentaciones que nos han realizado durante el día de hoy. Y para finalizar con esta actividad y en nombre de la Universidad de Magallanes queremos dejar a doña Cristina Paredes, quien se va a dirigir a todos los presentes. Buenas tardes, van a ser unas palabras muy cortas, pero bastante precisas. Primero que nada, agradecerle a nuestros expositores por haber llegado hasta acá y haber tenido la gran voluntad, ¿no es cierto?, de entrega de esta información
que estamos seguros para su formación los enriquecerá en todo sentido. Ya, piensen que toda actividad de desarrollo y de capacitación obviamente les abre escenarios muchas veces insospechados para ustedes que están muchos prontos o ya incluso en el mercado laboral, independientemente del ámbito en el cual se desempeñe. Ya, por otra parte, y por supuesto reiterar, ¿no es cierto?, el agradecimiento de la convocatoria lograda, ya, el interés principalmente de todos nuestros estudiantes, también de todos los invitados e interesados, tanto de los sectores públicos, ya, como también del sector privado. Ya, sabemos que es información de interés, porque en toda organización siempre se están haciendo y tomando decisiones económicas. ¿Ya? Sabemos que es un conocimiento que los profesionales debieran abordar. Y sabemos que nuestra región también grita desde todos los sectores la posibilidad de disponer de dicha información en forma bastante clara, entendible. Bueno, y para eso van a estar ustedes como profesionales, ¿no es cierto?, sabiendo leer e interpretar esta información. Y como sabemos ya, disponemos de otro gran centro absolutamente validado de información, que es el Banco Central. ¿Ya? Como bien decía, ¿no es cierto?, el señor Luengo, los certificados llegarán en los próximos días y se los haremos llegar a cada uno de ustedes como corresponde. ¿Ya? No es que hayan faltado hoy día, sino que lo importante era incorporar a todos quienes, sobre todo, confirmaron la última semana. ¿Ya? Eso por una parte, y ahora les voy a contar y a destacar que en el caso de la carrera de Ingeniería Comercial, todos saben, ya se formó la Asociación de Egresados de Ingeniería Comercial y el día de mañana a las 9:30, como todos los jueves, se está haciendo el Commercial Coffee ahí en el patio cubierto de Humanidades. Están todos invitados. Mañana viene un importante señor que es don Cristian Argel, representante de Turismo Kayak de Agua Fresca, quien está desarrollando ahí un tipo de turismo de intereses especiales, como muchos otros que pueden ser formulados acá en la región. Y yo precisamente hacía una consulta sobre el turismo, digamos, ya, que es un ámbito de desarrollo bastante prometedor, por lo menos acá en la región. ¿Ya? Y de hecho tenemos muchos de nuestros exalumnos trabajando en dicha actividad en distintos puestos, principalmente directivos, ¿no es cierto?, en estas organizaciones. ¿Ya? Así es que un aplauso para todos y sintámonos muy gratos. De haber compartido esta jornada con todos ustedes. Con las palabras de la directora del Departamento de Administración y Economía, damos por finalizado este seminario de estadísticas macroeconómicas organizado por el Banco Central en conjunto con la Universidad de Magallanes. Por su presencia, muchas gracias.